Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweet & Coffee de la Plaza Foch. Esto es News & Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy, jueves 5 de julio, Día de la Independencia en Venezuela. Yo sigo con una gripe del carajo, me disculpan. Revisamos los hechos en caliente. En caliente ha sido confirmada la identidad de los cuerpos encontrados en territorio colombiano correspondientes a Katy y a Oscar, los ecuatorianos que fueron secuestrados hace más de 90 días por el grupo narcoterrorista alias Guacho. La Posta se solidariza con sus familias y pedimos al gobierno que cumpla su palabra. El gobierno nacional ha expresado en un comunicado que no descansará hasta encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Eso no puede ser una declaración de intenciones, eso debe ser un compromiso nacional. En caliente también la cúpula política del gabinete presidencial ha salido ayer a dar la cara, liderada por José Valencia, el canciller de la República, para responder a las declaraciones de los presidentes de Bolivia y Venezuela, Nicolás Maduro y Evo Morales. Estos, que eran parte del club del socialismo del siglo XXI, están en el luto eterno en el que se han metido todas las figuras de izquierda, amigos de Rafael Correa, para decir que Rafael Correa es un perseguido y que la justicia ecuatoriana está politizada y se está utilizando para llevar a la cárcel injustamente a un hombre bueno como Rafael. El canciller José Valencia ha llamado a consultas a los embajadores de esos países, a los embajadores de esos países ante el Ecuador, y también ha suspendido el viaje del designado embajador del Ecuador ante Venezuela como una muestra de rechazo a las declaraciones de Nicolás Maduro y Evo Morales, al poner en tela de duda la independencia judicial en Ecuador, que por fin, después de una década, empieza a tomar forma, empieza a tomar cuerpo. Las cosas avanzan, el país avanza, o vivimos tapando huecos en la coyuntura. Se lo pregunto a mi invitada de hoy. Tengo el gusto de contar esta mañana con la asambleísta Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano. No se vayan, quédense en la entrevista. Gracias por quedarse en la entrevista, gracias por compartir los contenidos de La Posta. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, síganme, únanse a la conversación. Gracias a Hyundai, auspiciante y patrocinador oficial del Mundial y de este espacio de entrevistas, y por supuesto a Sweet & Coffee por apoyar el periodismo independiente. Gracias, Cristina Reyes, bienvenida, qué gusto que está acá. Anderson, buenos días, gracias por invitarme, siempre un gusto poder tomar este café, conversar de las cosas que pasan en el país. Hace mucho frío hoy. ¿Avanza o no avanza este país? ¿Y hacia dónde? Bueno, todos queremos que el país avance. Todos somos ecuatorianos, vivimos aquí, hemos crecido aquí, tenemos nuestras familias aquí y queremos este país. Cambios importantes han habido, yo no los niego. Vamos a un camino de transición, estamos en un camino de transición democrática, de reinstitucionalización del país, luego de una década de polarización, de odio, de confrontación entre ecuatorianos, que ha dejado una semilla que hay que cambiarla, hay que reemplazarla por una nueva.
Sin embargo, todavía hay cosas pendientes, hay una larga lista de pendientes. Entiendo que la década correísta haya dejado su peor huella de corrupción y de impunidad por todos lados y que estemos tratando de superar aquello con este proceso de transición, pero falta mucho. Y yo se lo comentaba antes de entrar aquí y hablaremos de la coyuntura, la orden de prisión al expresidente Correa, los casos de corrupción, etcétera. Pero hay muchos temas sociales que están allí, que la gente los vive y los sufre día a día. El tema de nuestros jubilados y sus incentivos jubilares, la gente que está desempleada, temas que deberían ser prioritarios y unirnos a los ecuatorianos. A veces la coyuntura política nos supera, estos temas quedan... Decía, lo urgente supera lo importante. De acuerdo, lo coyuntural, lo mediático, supera lo prioritario, lo que la gente espera para mejorar su calidad de vida. Vamos en un camino, no lo discutimos. O sea, y usted también es consciente, como analista político, del cambio que ha tenido la Asamblea Nacional de pasar de ese letargo y ese servilismo de quienes fueron sumisos, obedientes, la Asamblea de los Borregos, al expresidente Rafael Correa, a una que ha asumido un rol de fiscalización, de control político, aunque vamos a paso lento a veces. Y aunque a veces se fumen los pedidos de juicio político, como hicieron en el caso de María José Carrión con el pedido a Jorge Glass, que nunca terminó por llegar al Pleno, o como hizo Silvio Salgado repitiendo su fórmula de dejar en el limbo el juicio político del Consejo de la Judicatura. Bueno, las dos personas que usted menciona, la señora Salgado y Carrión, son la muestra perfecta de lo que fue el correísmo y los rezagos del correísmo en este país. Impunidad a toda vela. Complicidad a toda vela, no entender la dimensión de la representación que tenemos como legisladores, que es depurar al país, tratar de que se respeten las instituciones, el control político que tenemos que hacer. Estas personas han jugado al vaivén de sus intereses y probablemente de las personas que ellos protegen, el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente hoy en la cárcel, cosas que deben cambiar. Yo no sé si usted vio ayer, Anderson, tuve una fuerte confrontación con la señora Salgado que tuvo el morro, la osadía, porque realmente es que hay un cinismo galopante en algunos representantes del correísmo, aunque se hayan cambiado de bando, de ir a la Comisión de los Jubilados, que está tratando de solucionar un problema de 37.000 jubilados que no les pagan su incentivo jubilar, de combinar al gobierno que haga un cronograma de pagos, que les pague, allí con la mayor arrogancia decir que ella sí había trabajado por aquello, que sí había activado la Comisión de Educación, la Comisión de Fiscalización. O sea, mejor dicho, una vanagloria de todo lo que no hizo. Y se la puso en su lugar. Ya basta. Tenemos que ir hacia esto. Vamos a la coyuntura, Cristina, a ver si repasamos los temas. El primero y más importante, la reacción del gobierno liderada por el ministro de Exteriores o el canciller de la República, José Valencia, el primer canciller que este país tiene en 11 años. ¿Cómo la valora primero? Una reacción que no veíamos desde hace 11 años, que alguien haga respetar una decisión soberana del Ecuador y que le ponga freno al socialismo del siglo XXI. Comparto con muchos de los que escriben en redes sociales, los usuarios de redes sociales, que por fin tenemos un canciller. Sus antecesores, la señora Espinosa y el señor Patiño, eran cómplices del socialismo del siglo XXI, siempre espaldarazos o silencio a los atropellos y a los crímenes del socialismo del siglo XXI, sobre todo en Venezuela y en Nicaragua, y eran además unos espanta-inversiones. El nuevo canciller, a quien respeto, tiene una carrera diplomática, tiene las credenciales, ha llegado a reivindicar un cargo que tiene que defender, en primer lugar, los intereses del país. Le he solicitado por escrito a Anderson una depuración del servicio exterior ecuatoriano, que nunca más deben utilizarse las embajadas y los consulados, que deben estar para el servicio de los ecuatorianos, la comunidad ecuatoriana en tierras muy lejanas, en el exterior, para cuidarlos, para sus intereses, para protegerlos, para socorrerlos, y no como cuotas políticas o mítines políticos. Sí. No puede ser el desagüe por donde nos deshagamos de toda la lacra que ya no podía estar en el país. Que aquí todos los funcionarios que salían sancionados de su puesto terminaban becados en el servicio exterior. Los grandes premios a los funcionarios corruptos, recordemos al señor Richard Espinosa, después del desastre del Seguro Social, le querían premiar con la Dolce Vita en Italia. Eso es impresentable. Respecto a las notas de protesta frente a estas declaraciones, tanto del impresentable Nicolás Maduro como el presidente de Bolivia, Evo Morales, son notas de protesta correctas.
el país está en un proceso de transición democrática, hay independencia de las funciones, hay un proceso judicial, y ahora flaco favor se hace Correa consiguiéndose esos amigos que le den esos espaldarazos ideológicos. Esos amigos del señor Correa dicen mucho de lo que es, e intentar victimizarlo en la opinión pública cuando el señor está siendo procesado por un caso de delincuencia y un delito tan grave como lo es el secuestro y otras investigaciones. Ya no hablamos de que se ha llevado el 10% de un contrato, de que tiene unos milloncitos guardados. Es que esto es un delito de un vulgar delincuente, es un secuestro. De acuerdo, aunque eso no le asombre que aquello de los porcentajes y demás saldrá. Hay varios procesos de investigación penal contra el expresidente Rafael Correa por peculado en el campo Singe, en el tema de la deuda pública, así que saltará todo su debido momento. El señor Correa ha dado declaraciones en reacción a la decisión judicial de ponerle prisión preventiva y orden de difusión roja en la Interpol, diciendo que es un complot en su contra, que se lo está persiguiendo, que se está utilizando la consulta popular para presionar a los jueces para que tomen medidas como estas y que no va a volver al país. ¿Usted veía venir algo así? Hace algunos meses, en alguna entrevista, yo lo aseguré en el sentido de que Rafael Correa iba a tener dos caminos: o enfrentar a la justicia y rendir cuentas, no solamente por este delito, el caso de secuestro, sino por todas estas investigaciones penales, o quedarse en la clandestinidad, cobardemente autoexiliado, o decidir ser un prófugo de la justicia. Aparentemente va a elegir ese camino, porque hoy que ya se ve, es claro, a ver, la decisión que ha adoptado la jueza Camacho es absolutamente... concuerda con el artículo 542 del COIP en el sentido de que él incumple una medida cautelar, no se presentó como cada 15 días como se lo anunciaba, entonces eso indicaba que había que revisar esa medida y ordenar una privativa de libertad. Así que el señor Correa, que tiene una capacidad de mentir bárbara, su nivel de contradicción y su farsa es sin límites, tiene que entender que debe enfrentar la justicia. Nadie está por encima de la ley. Puntualmente, decía Correa, claro, es que le han entregado la justicia a los socialcristianos, este es el resultado. ¿Ha vuelto el socialcristianismo a manejar la justicia? Rechazo categóricamente esa, si es que lo ha dicho el expresidente Lo ha dicho en un video de 10 minutos que subió ayer. Dice tantas cosas y tantas tonterías a cada tiempo que él mismo se enreda con su lengua venenosa. El sistema de justicia que lo está juzgando a él, ¿no es acaso al que él mismo le metió la mano, como él lo indicaba en sus sabatinas, proveniente de una consulta popular, por cierto, pero de un proceso en el que él dijo, si hay que meterle la mano a la justicia, lo vamos a hacer? Sí, pero es un sistema de justicia que está ahora debajo de un consejo de la judicatura, presidido por un hombre que fue contralor de Febres Cordero, por personas como Aquiles Rigay, cuya hoja de vida es impoluta, eso sí lo aclaro, no desmerezco sus virtudes profesionales y personales, pero su vinculación con el socialcristianismo es pública y notoria. No, yo creo que esa vinculación no carece de valor, porque usted está hablando de una autoridad de control. ¿Es parte de un gobierno o es una autoridad independiente? Yo estoy hablando del deber ser, no lo que ocurrió en el correísmo, sobre todo por el caso que usted... Pero no nos desviemos de estas vinculaciones perniciosas y perversas que quiere hacer el expresidente Correa para no afrontar, para no darle la cara a la justicia. Todo lo que ha derivado del mandato popular, todas estas instituciones depuradas, este proceso de transición, es parte de un mandato de nuestro pueblo, de querer vencer a la corrupción que campeó durante 10 años, del secuestro institucional que tuvimos durante 10 años, la metida de la mano a la justicia que la tuvimos y que el propio Correa lo ha dicho. Él tiene ahora la posibilidad de defenderse, pero su situación se agrava cada día justamente porque él no quiere colaborar con la justicia. Dice que quiere colaborar, pero no cumple con las medidas. Se enreda diciendo que su hija está enferma. ¿Cómo puede mentir a alguien? Sí, utilizar a tu hijo para evadir las responsabilidades. Dice todo eso mientras hace una gira de medios para desacreditar al Ecuador. En Roma, en España, se lo encuentra fuera del estadio, hombre, a punto de entrar... soltando un comentario como el de Lenín Moreno actúa como actúa por su condición de discapacidad, que me pareció, o sea, yo había escuchado cosas bajas de Rafael Correa, nunca una tan baja como esa. Rafael Correa es un psicópata, Anderson,
y tampoco va a apuntalar a sus rasgos psicopáticos para salvarse de la que se le viene en el tema de la justicia. Pero sí, absolutamente bajo, una bajeza humana sin nombre. Lo cierto es que por más que él intente victimizarse, esto no es ninguna persecución. Estos son procesos penales que están en curso, en los cuales él tiene la oportunidad de defenderse dentro de un debido proceso que se le debe garantizar a él o a cualquier ciudadano en este país dentro de un Estado de Derecho. Lo que pasa es que él está rehuyendo la justicia y eso evidencia cobardía. Eso evidencia que él es un ser que, claro, se envalentona cuando está lleno de sus acólitos, de quienes le llenan de lisonja, y cuando pagaba los sanduchitos y tenía gente pagada y obligada en sus marchas. Pero hoy, que ya se ve como un ciudadano común y corriente, que tiene que rendir cuentas, huye. Es un cobarde. Hoy el correísmo mide fuerzas en las calles. Se ha llamado una movilización en respaldo a Rafael Correa, que partirá desde el Arbolito a las 3 de la tarde. El correísmo decide volver a la calle como empezaron hace 11 años, en las calles. ¿Cree usted que tienen fuerzas ahora para causar resistencia desde la calle, agitación y boicot? Sí, nunca hay que descuidarse cuál es la causa que lleva a la gente a la calle. Hay causas nobles y valientes que este país las ha defendido durante años. Venezuela la tiene cuando sale a las calles, Nicaragua la ha tenido cuando sale a las calles con esos jóvenes valientes que son reprimidos por este sanguinario dictador como lo es Ortega, y otras causas que realmente parecen y asoman como ridículas o impertinentes, porque estos legisladores, porque hay muchos legisladores en la fila de Gabriela Rivadeneira, Marcela Guiñaga, de Rafael Correa, no entienden para qué fueron elegidos, para qué somos representantes de los ciudadanos, para legislar y para ejercer control político, no para inmolarnos por ninguna persona, más cuando está comprometida seriamente en hechos delictivos y en temas que deben ser investigados por la justicia. Así que la causa realmente a mí me parece ridícula. Hay causas más nobles y más importantes para salir a la calle. Y ahora van a intentar victimizarse, golpean a los policías, cuando se intenta disuadir estos intentos, obviamente, de entrar porque sabemos cuál es el nivel de violencia que tienen los correístas. Sí, dígamelo a mí, que recibió un par de palazos la última vez que fue a cubrirlos. Bueno, miren ustedes estos que dicen que van a marchar de manera pacífica, golpean a policías, insultan y agreden a los periodistas. Ese es el nivel de violencia que tenemos que superar. Va a ser complicado, Anderson, porque esto es como una célula cancerígena, maligna, estamos intoxicados de Rafael Correa. Y tenemos que cambiar con actitudes serias, democráticas. Quieren marchar, háganlo, pero saben que tienen que hacerlo dentro del marco de la ley. ¿Usted ve muerto al correísmo? Como poder político me refiero, como un partido, como un movimiento, como una corriente política. Yo nunca ni subestimo, ni tampoco ensalzo, ni sobrevaloro a nadie, y menos a una corriente que predominó durante 10 años. Si está seriamente golpeada, está seriamente herida, se han quedado sin sus recursos financieros ilícitos, porque también eran nuestros, utilizaban recursos públicos para sus manifestaciones, ya no tienen esa fuente de financiamiento, ya no tienen ese aparataje mediático, ese estado de propaganda que de manera también ilegal y perversa utilizaban con los medios públicos. Y bueno, a propósito, estamos en una reformas a la ley de comunicación, ya vamos a tocar el importantes. tema, sí. Entonces, y se dan cuenta también que el país quiere cambiar, que el país está ávido, que está harto de las confrontaciones, que el país reconoce que el correísmo fue una fuente de corrupción, que es el corresponsable el responsable de la crisis económica que vive, del deterioro del empleo productivo, de que no vengan, de que durante 10 años se haya semiparalizado algunos sectores importantes para el avance, para el bienestar las dádivas se acaban, sobre todo cuando no son sostenibles. Entonces, sí, yo creo que es un grupo político que si no cambia, si no se renueva, si no reconoce sus errores, si no rectifica, están destinados a extinguirse. Caso Balda. Ayer publicaba una hoja del expediente que es una muestra de cinismo, es la puerta abierta hacia un posible delito y es una de las razones por las que yo no entiendo cómo es posible que el fiscal general Galo Chiriboga siga caminando tranquilamente por la calle como si no hiciera nada. Bueno, es que de hecho no hizo nada, entonces el señor camina como si no hiciera nada. Una hoja del expediente del caso Balda, firmada por Galo Chiriboga, puño y letra, diciendo yo no voy a firmar esto, y devolviendo el expediente a instancias inferiores para que lo guarden en el cajón de la impunidad
durante 5 años hasta que el caso se revivió después de su salida. ¿Cómo es posible que un fiscal general se niegue a investigar una causa de un secuestro que involucra al Estado ecuatoriano, un ciudadano ecuatoriano, territorio extranjero, 5 años y aquí no pase nada? Porque era un fiscal con patrón. Era un fiscal, como todas las autoridades de control que fueron destituidas, uno está huido en Miami, que estaban secuestrados al poder político. Y eso es lo que se intenta cambiar en este proceso de reinstitucionalización que vive el país. Autoridades probas, independientes, un fiscal que represente la vindicta pública, que sepa que debe investigar todos los delitos sin favor a nadie. Yo quizá ya hago una mea culpa también, Anderson, pero bueno, es que la Asamblea también mutó de la complicidad ahora a la acción. ¿Por qué no lo juzgamos políticamente? ¿Por qué no lo juiciamos políticamente a Galo Chiriboga, que fue un personaje nefasto del correísmo? Pero usted sabrá que tuvimos juicio político al fiscal, al contralor, al superintendente de comunicación, destituimos al expresidente de la Asamblea Nacional, señor Serrano, que también tendrá que rendir cuentas en el tema del caso Balda. Y recuerde usted que en el comité interinstitucional me confundí con el tema de Gabela, el comité interinstitucional. En el tema de Balda hay otras autoridades comprometidas, el secretario de Inteligencia, y ahora nosotros analizamos para qué sirvió la inteligencia en este país. Espionaje, no sirvió para proteger al país en su seguridad nacional, ni del terrorismo, ni del narcotráfico, sirvió como un instrumento de persecución, de espionaje del expresidente Rafael Correa, y resulta que de allí se hizo esta operación de secuestro en la que presuntamente el expresidente Correa sería el autor intelectual de este intento de secuestro. Y como es un delito que no puede juzgarse en ausencia, es por eso que se dan estas medidas cautelares, incluso de medida de prisión privativa de libertad, para que el expresidente le dé la cara a la justicia y no huya o no sea un prófugo como lo intenta hacer. ¿Usted cree que José Serrano tiene que dar la cara por el caso Balda? Yo creería que sí. Él fue ministro del Interior. Pero bueno, solo tiene que terminar las investigaciones. Yo tuve un pequeño lapsus en el caso del general Gabela, que es tan grave y doloroso, y en el que sí hay responsabilidades de varios exministros del correísmo que quieren pasar ahora de agache, diciendo que no hicieron nada. La señora Salgado, que también quiere pasar ahora de agache, que ella fue parte de la comisión de fiscalización que archivó la causa. Y ahora se ha determinado por el valiente testimonio del perito, Roberto Mesa, de que primero el crimen del general Gabela no fue delincuencia común, fue un crimen de Estado perpetrado por las más altas esferas del poder, y luego de que es vinculado directamente con los helicópteros Drup, esa porquería, esa chatarra que se cayó y luego cobró víctimas también, y luego ese comité interinstitucional en el que está José Serrano, está la ex canciller María Fernanda Espinosa, que tendrá que responderle al país por ese y por las muertes de nuestros compatriotas en la frontera norte, que nunca hizo nada. Que por cierto, disculpe, le interrumpa, pero el juicio que iban a ponerle a María Fernanda Espinosa ha quedado en el limbo también. Está en la congeladora, Anderson, porque la presidenta de la Asamblea Nacional y el Consejo de la Administración Legislativa, que, bueno, por cierto, hay un cambio, yo reconozco la actitud democrática que tiene la presidenta, que, por cierto, yo tenía mis sospechas al inicio, pero ha tenido un comportamiento... ¿Se ha equivocado con Elizabeth Cabezas? Ella ha tenido un comportamiento muy democrático en la conducción de las sesiones. Y a propósito del tema del juicio político, es que la respuesta que nos han dado es que todo esto va en orden. Usted sabe que había como una lista de juicios políticos, ahora le han dado prioridad al juicio político al superintendente de bancos, otra ficha del correísmo que fue el artífice de que el Seguro Social tenga estas condiciones que tiene ahora, del oscurantismo. Parece un campeonato del desastre, a ver quién lo hizo peor en los últimos 10 años. Mire, qué buena definición. Entonces, bueno, la explicación que nos han dado es que nuestro juicio está como a la cola, porque hay otros que estaban en camino. Pero es algo importante, no puede en este país campear, o sea, ser el campeonato de la impunidad. Y resulta que toda esta gente que le hizo tanto daño al Ecuador, que solo pensó en sí misma, después se vaya a grandes cargos internacionales y no le rinda cuentas al país. Y nos vamos a encargar, así la señora se instala en Nueva York, en su departamento en la Quinta Avenida de Manhattan, que le rinda cuentas al país por la crisis de la frontera norte, porque no hizo absolutamente nada desde Cancillería. Y porque nos costó 9 muertos. Sí, 9 muertos. Y además no hizo nada para que se traiga con vida a los 3 periodistas de Diario El Comercio, menos a los 2 jóvenes que ya fueron encontrados
y sus identidades ya verificadas. Quiero solo comentarle que ahora que estuve en Colombia y tuve la oportunidad de ver al presidente Santos, yo me le acerqué y le di la mano, le dije quién era y le dije que no se recuperaba todavía los cuerpos de los periodistas de Diario del Comercio y que teníamos a 2 jóvenes secuestrados. Y se lo dije porque él propone una paz que no existe. En fin, esa mini conversación que yo tuve son gestiones que las tuvieron que hacer desde Cancillería y no las hicieron nunca. ¿Por qué? Porque estaba pensando en su Quinta Avenida y en Manhattan. Pero bueno, la Asamblea Nacional tiene que volver a su rol de fiscalización. También tiene que volver a su rol de legislación. Una de mis críticas constantes durante el primer año de la Asamblea Nacional fue que aprobaron una sola ley que les pudiera llenar el pecho de orgullo, que fue la ley contra la violencia de género, y pare de contar. Ahora tienen algunas leyes en camino. Una que me interesa particularmente por mi condición de periodista es la ley de comunicación. ¿Cómo avanza esa ley? Sí, agregaría que luego, posteriormente, usted sabe que, y bueno, está el veto en tratamiento, pero la ley de educación, las reformas profundas a la ley de educación superior, la ley de desarrollo fronterizo, en fin. Pero fue después del primer año. De acuerdo, estamos de acuerdo, pero también usted conoce de que llegó todos estos casos de corrupción que explotaron por la investigación del lavajato de Odebrecht, que ocupó mucho de nuestro tiempo, fue muy desgastante, Anderson, pero ya hay algunos que están en la cárcel y creo que eso alivia de alguna manera. La siguiente etapa es recuperar todo lo que se robaron. Pero bueno, en fin, el tema ley de comunicación, muy importante, porque la ley de comunicación fue el instrumento perfecto, uno de los instrumentos del correísmo para que campee la corrupción y la impunidad en este país, generar autocensura, el estado de propaganda, asfixiar económicamente los medios, perseguir a los periodistas independientes, minarlos, avasallarlos. Esa era una estrategia del correísmo. Y está aún amparada en una ley. En una ley orgánica. Incluso en la Constitución, en aquello de calificar, que es una aberración a todas luces, a la comunicación como un servicio público. Las reformas que ya están en tratamiento son 9 proyectos. Creo que pues, el emblemático es el presidente de la República. ¿La postura del PSC cuál es? Y la suya personalmente. Nuestro proyecto abarca una reforma profunda, una derogatoria parcial de gran parte del articulado de la Ley de Comunicación del correísmo. Recordemos que la Ley de Comunicación debe existir, es un mandato constitucional. ¿Y cuáles son las coincidencias con los planteamientos tanto del presidente como de otras organizaciones políticas? Es eliminar del ordenamiento jurídico todo aquello de equiparar a la comunicación como un servicio público. En eso estamos de acuerdo. Quitar el carácter sancionatorio y de persecución que tiene actualmente la ley a través de esta figura bochornosa como lo es la Supercom. Eliminar de raíz a la Supercom. Eliminar al linchamiento mediático, que también fue una figura que minó el periodismo de investigación. ¿Qué más nos preocupa y también planteamos? Y lo plantea el proyecto del presidente, una auditoría seria, bueno, la venta inmediata de los medios incautados y una auditoría seria a lo que hicieron durante 10 años. Porque resulta que de la auditoría interna de TC, hasta las colas, hasta las toallas, no sabemos qué tipo de toallas usaba el señor Fernando Alvarado, pero hasta las toallas. Está cañito Alvarado, ¿no? Y el supermercado se le pagaba. Entonces eran recursos que fueron en desmedro de esas empresas televisivas y de los trabajadores. Solamente como una digresión, Luis Eduardo Vivanco ha publicado ayer un informe bochornoso pero bellísimo de cómo se robaron $80.000 en la visita del Papa desde la Secretaría de Comunicación. Veremos las responsabilidades. Me lo dijo ayer en una oportunidad que tuvimos en un canal de aquí de Quito, que hasta el Papa, hasta en la visita del Papa... No perdona al Papa, imagínate hay a nosotros pobres pecadores lo que nos habrán hecho. Hay irregularidades y abuso de recursos públicos. O sea, de verdad que esta gente no tiene perdón de Dios, pero tendrá que rendir cuentas en la justicia. Entonces, bueno, estas son las coincidencias de la Ley de Comunicación. Se está trabajando desde la comisión, esto ya deberá llegar al pleno en un informe y bueno, el debate sigue. Yo también he participado de algunos debates, discusión en universidades. Es importante que todo el mundo se interese de este tema y que logremos tener la mejor ley dentro de la coyuntura que se vive en la que es necesaria una reforma profunda. Estamos a la espera de un veto del presidente de la República respecto de la ley que pasó en la Asamblea Nacional, finalmente con mayoría absoluta, para la reactivación económica de este país o el fomento productivo o cualquiera de los nombres pomposos que se le ponen a estas leyes. ¿Qué espera del veto presidencial? Nosotros nos vamos a ratificar en
en el texto que aprobamos, con la excepción de aquello de, pues, que se pague impuesto a la renta a los 13º, no importa la cantidad, es el concepto, son conquistas laborales que no pueden ser tocadas bajo ningún punto de vista. Pues esperamos que se mantengan, por supuesto, los incentivos tributarios en distintos sectores de construcción, de turístico, desarrollo de zonas fronterizas. Lo importante es trasladar las buenas intenciones de esta ley ya a la acción, a ver positivamente cómo la economía deja el estancamiento y empieza a avanzar, porque hay un problema muy serio que se los he dicho siempre: el 50% de la población económicamente activa en este país está en el desempleo y en el subempleo. Es una realidad social que hay que abordar y que únicamente se soluciona con la creación de empleo productivo. Una de las grandes críticas desde el centro hacia la izquierda a esta ley es que es una ley que perdona a los grandes deudores de impuestos de este país por segunda vez en menos de 3 años. ¿Por qué vamos a seguir perdonando a la gente que simplemente no cumple la ley? ¿Por qué no exigimos al Estado que haga cumplir la ley que tenemos y cobre los impuestos? Primero, los detractores de la remisión, que no es que condona las deudas ni tributarias, ni aduaneras, ni de tránsito, de todos los sectores que aborda, sino que... los intereses y la mora. Intereses, multas y recargos. Esta figura ya fue utilizada por el correísmo, que son los principales detractores en el pasado. ¿Qué es peor, Anderson? ¿Que no paguen, o ahora una posibilidad para que se pongan al día, paguen sus deudas y eso inyecte de liquidez? Se estima cerca de $800 millones al fisco. Entonces, ¿qué es peor? Me pregunto yo, que eso continúe allí o alguna medida para que quienes... Yo no me voy a poner aquí, habrá a lo mejor algunos que no quisieron pagar porque pues, no les dio la gana, y quizá otros que a lo mejor sufrieron las consecuencias económicas de las medidas del correísmo y no pudieron pagar y ponerse al día. Hoy es la oportunidad. ¿No le preocupa a usted que le hayan dado la confianza al gobierno nacional a través de la aprobación de la ley para decir, señor, vaya, endeúdese de nuevo, que confiamos en que nos entregue el déficit fiscal reducido al 2021? No es un cheque en blanco como algunos se han empecinado en decir, porque esto va a tener la vigilancia de la Asamblea Nacional, la presencia periódica del ministro de Finanzas. Esto de que el déficit 0 a 3 años quiere decir que el gobierno debe tomar medidas. Tiene que tomar medidas de reducción del gasto público improductivo, porque ¿quiénes somos los que finalmente aprobamos los presupuestos? La Asamblea Nacional. Y evidentemente, y en eso me pongo yo la primera en defensa, no vamos a permitir que entre esos recortes vayan temas prioritarios como salud, educación y hoy más que nunca la seguridad nacional. Pero es que los momentos asfixiantes que vive el país sí obliga a buscar, Anderson, no nos equivoquemos, pero vamos a ver, hasta que llegue la inversión privada al país. Si a 2021 el déficit no es 0, ustedes no se van a sentir corresponsables de ese fracaso. Tenemos todo un proceso y son 3 años para estar vigilantes de que eso se cumpla y que los financiamientos que se adquieran, que sí tienen que pasar por la venia de la Asamblea Nacional, porque no es que el gobierno se va, como lo hizo el expresidente Rafael Correa, licuando la deuda. Por eso está ahora con ese informe con indicios de responsabilidad penal ya de Contraloría, ahora en Fiscalía, que aumentó la capacidad de endeudamiento sin ningún control. Esto va a tener vigilancia y tiene que ser temas o endeudamiento, primero en condiciones que no perjudiquen al Ecuador, y ya no va a ser secretismo ni oscurantismo la adquisición de deuda como lo hizo el correísmo, y luego en temas de inversión. Así que va a haber vigilancia, ¿no? Lo peor es quedarnos y no hacer nada, cuando el país debe tomar medidas responsables frente a los momentos que vive el país. Recta final de la conversación con la asambleísta Cristina Reyes, Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Asambleísta, viene un 2019 en el que su partido particularmente se juega la existencia. Se juega la existencia porque la mayor trinchera, tesoro y corona del socialcristianismo ha sido siempre Guayaquil, y entra a una competencia sin Jaime Nebot, con una candidata fuerte, con Cynthia Viteri, pero en una competencia que se anuncia fuerte. Todavía no están los candidatos definidos, el único precandidato definido es el señor Jairala, no dista mucho en las encuestas, va a ser una carrera cerrada. ¿Puede su partido sobrevivir sin reconquistar Guayaquil? Bueno, primero decirle que
ya creo que perdimos la cuenta de cuántos partidos y movimientos políticos han desaparecido a lo largo de todos estos años, que aparecían en coyunturas electorales y luego desaparecían. Más allá de los altos y los bajos y de los triunfos que se puede tener en las contiendas políticas, nuestro partido tiene años. El Partido Social Cristiano tiene muchos años en la vida política y democrática del país. Y claro, Guayaquil, con el liderazgo del alcalde Jaime Nebot, con esos triunfos contundentes que hemos tenido en la ciudad de Guayaquil, pues ha sido un símbolo importante como otras ciudades del país. Y bueno, ya llegará el momento de esas definiciones, Anderson. Tenemos una candidata estupenda, la doctora Cintia Viteri, es ex candidata a la presidencia de la República, que goza de cariño popular, y ella será la carta del partido en esta contienda, que tendrá la responsabilidad de llevar adelante el legado del alcalde Nebot. Y primero pasa el proceso democrático de elecciones. Al 2021... No estamos preocupados, estamos trabajando. Al 2021 trabajan para la candidatura de Jaime Nebot. Jaime Nebot es, creo, en las actuales circunstancias que vive el país, un hombre probado, con capacidad, con experiencia, que está listo para asumir el desafío de enrumbar al país. Y no solo es una aspiración, espero que sea ya una premonición que debe ir acompañada de mucho trabajo. Él sería un gran presidente en el 2021. Él quiere ser un gran presidente. ¿Qué es la gran diferencia? Muchos de los ecuatorianos queremos que sea un gran presidente, y yo sé que él va a tomar esa decisión en su momento. Bueno, ya hablaremos, falta mucho. Asambleísta, qué gusto tenerla por acá. Gracias a ustedes. Mañana otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch, y ya no hago conclusiones porque la garganta no me da.